Entonces estamos aquí en nuestra clase número 3 de oratoria y lenguaje y el tema que vamos a tratar hoy día es un poco del origen, historia y definición de lo que es la retórica, que es exactamente el hacer, el practicar, el actuar de la oratoria, ¿cierto? La palabra es un elemento propiamente humano y la retórica es consustancial a la persona humana, o sea, la capacidad de hablar de manera consciente, expresar sus pensamientos por medio de las palabras es una característica propiamente, exclusivamente de los seres humanos. Y la retórica es consustancial a la persona humana, o sea, la retórica es exactamente la expresión de los pensamientos por medio de la palabra. Ahora, la retórica es algo más refinado, más estructurado, más organizado, de manera que los conocimientos, las enseñanzas, las informaciones puedan ser transmitidas de una manera que sea atractiva, que pueda causar efectos en la persona que está escuchando y de esta forma incluso proveer y promover mudanzas en el comportamiento, cambios en el comportamiento de la persona. Nos resulta difícil comprender que ella es una de las características del ser humano que más puede favorecer la creación de sólidos vínculos afectivos y facilitar la concreción de actos tremendamente solidarios y positivos. A través de ella podemos aprender y enseñar, pero tiene a la vez el potencial de convertirse en una arma mortal. Por la palabra fanatizada se puede generar actos de brutal inhumanidad, como los que la historia nos muestra en el pasado y las noticias nos entregan en estos días. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos también muy bien lo que la Biblia misma nos dice cuanto a la importancia de nuestra palabra y cómo debe ser nuestra palabra. Santiago nos dice que la palabra tiene el poder de matar y de dar vida. La palabra puede bendecir y puede maldecir. Entonces, aunque parezca algo muy sencillo, la palabra es una cosa muy poderosa. Y por eso tenemos que saber usarla de forma que pueda ser positiva, que pueda ser útil, que pueda, como dice la Biblia, traer vida a las personas, traer gracia a las personas. En verdad, las guerras se generan por causa de palabras. La paz se genera en los países, entre los pueblos, por causa de palabras que son dichas, que son pronunciadas. Entonces, es importante que tengamos muy claro de cómo la palabra tiene peso, tiene importancia. La palabra puede herir más profundamente que otras armas, y las heridas que deja demoran más tiempo en cicatrizar que las infligidas por otros instrumentos de muerte. Afortunadamente, también ella ha servido para que los creyentes en general puedan tener acceso a las palabras que con la divina inspiración se han escrito en los textos sagrados de diversas religiones, o tomar conocimiento de las grandes creaciones artísticas, científicas, literarias, tecnológicas que la humanidad ha conocido. Entonces, aquí otra vez vemos el poder que la palabra tiene. Incluso hay un libro cristiano, no sé si ustedes conocen, ya escucharon hablar, el título del libro es Há poder en sus palabras. Hay poder en sus palabras. No me acuerdo quién es el escritor, pero habla exactamente de la importancia
que tiene nuestra palabra y de cómo debemos tener cuidado con las palabras que hablamos, porque pueden producir vida o pueden producir muerte, pueden producir la paz o pueden producir la guerra. La enseñanza sistemática de la retórica parte en el siglo V antes de Cristo. Entonces observe que es una ciencia que ya tiene más o menos 2000 años de existencia, 2500 años de existencia, ¿cierto? Y surgió en Siracusa en una época en que la palabra tenía un poder mágico especial, el poder de destruir o crear, encantar o entusiasmar, hechizar o engañar. Y cuando miramos para la Biblia, encontramos que Dios creó el mundo y todo lo que existe simplemente con su palabra. La Biblia mismo nos dice que Dios habló y las cosas pasaron a existir. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Haya esto y hubo aquello que Dios habló. Entonces, desde la creación encontramos que la palabra es algo muy importante, tiene una importancia muy grande. Y es tan importante que encontramos después en el Evangelio de Juan que Jesús es comparado con la palabra. Él es identificado como el verbo, que este verbo existía antes de todas las cosas y por medio de él todas las cosas fueron hechas. Entonces vemos ahí también en la Biblia, en la misma persona de Dios y del Señor Jesucristo, el peso y la importancia que una palabra puede contener. Dado este hecho, era real que quien adquiría el dominio de la palabra podía alcanzar sus metas más fácilmente. Y me acuerdo que en otra clase también hablé, no sé si fue a ustedes o si fueron a los otros hermanos, que las personas, la palabra era algo tan importante como si fueran los libros que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en los primordios de la antigüedad, no había la escrita y no habían, por supuesto, los libros. Entonces, todo lo que sucedía era conservado y era transmitido a las generaciones posteriores por medio de la palabra. Incluso entre, por ejemplo, los africanos, había en cada una de las tribus y de los pueblos un personaje que no me acuerdo ahora el nombre, tenía un nombre específico, y este personaje tenía una tarefa que era considerada como la tarea más importante que existía. Él aprendía de la persona más distinguida y mayor de la aldea o del pueblo toda la historia. Y él tenía la responsabilidad de conservar esta historia y de transmitir esta historia a las generaciones seguintes. Y había un principio ético muy importante, porque la historia tenía que ser transmitida con absoluta fidelidad, o sea, de la forma como él escuchó, él tenía que transmitir sin alterar, sin cambiar, sin modificar los hechos y las informaciones. Entonces, ¿y cómo es que tantas informaciones fueron llegando a generaciones posteriores? Exactamente porque la historia era oral. Entonces, la historia oral tenía una importancia muy grande. Y es por eso que hoy día tenemos conocimientos de muchas cosas que pasaron en la antigüedad, que no eran escritas, y después de muchos siglos, después que se inventó, se creó la escrita, entonces toda esta historia oral
en muchos lugares pasó a tener algunos registros y por eso tenemos informaciones por medio de la arqueología que ya estudiamos exactamente de esa historia anterior. Entonces, quien tenía el dominio de la palabra, o sea, la persona que sabía hablar bien y por medio de la palabra convencer las personas de sus intereses y de sus objetivos, podía alcanzar sus metas más fácilmente. Entonces, la habilidad de hablar era algo muy, muy importante y muy considerado, incluso en el siglo V antes de Cristo, cuando surgió la retórica, la palabra hablada aún tenía una importancia muy grande, aunque ya tenía también la escrita, porque esta palabra es que tenía el poder de convencer las personas, de influenciar las personas, principalmente porque la gran mayoría no tenía acceso a los libros y no tenía también la capacidad de leer. Entonces, la palabra oral seguía teniendo una importancia fundamental. La retórica es una palabra con origen en el término griego retorike, que significa arte de hablar bien, de comunicarse de forma clara y conseguir transmitir ideas con convicción. Observen bien el significado de esta palabra, que también expresa cuál era su objetivo. Entonces, esta palabra, repitiendo otra vez, significaba el arte de hablar bien, de comunicarse de forma clara y conseguir transmitir ideas con convicción. Y hablar bien, comunicarse de forma clara, no es simplemente tener una capacidad de argumentación buena. Es también tener la capacidad de pronunciar bien las palabras, hablar bien lo que se quiere decir, porque muchas veces las palabras que no son pronunciadas correctamente pueden traer entendimientos distintos. Por ejemplo, ya observé aquí en Chile que algunas personas se comen algunas letras cuando van a hablar. Por ejemplo, ya escuché cuando se habla la palabra pastor, por ejemplo. Las personas no hablan pastor, hablan pator. El S, la S desaparece. O entonces, buscar. Ya escuché mucha gente hablando, necesitamos buscar. El S desaparece. Este es simplemente un ejemplo que yo observé. Y pueden haber muchos otros, pero es importante que se pronuncie bien las palabras, porque no sé si pasa así en español, pero en portugués muchas veces cuando se saca una letra de una palabra, la palabra puede significar una cosa completamente distinta de lo que se quiere decir de verdad. Entonces, por eso es importante que quien habla se discipline en pronunciar bien las palabras cuando va a hablar, ¿cierto? Esto facilita que la comunicación sea clara y sea buena y que se logre transmitir ideas con convicción. La retórica es una área relacionada con oratoria y dialéctica y se remite a un grupo de normas que hacen que un orador comunique con elocuencia su mensaje. Y aquí alguien preguntó, ¿se acuerdan si la elocuencia tenía que ver con la retórica o con la oratoria? Y aquí estamos viendo que sí, comunicarse con elocuencia quiere decir arte de hablar bien, comunicarse de forma clara y conseguir transmitir ideas con convicción. Esto es elocuencia. Tener argumentos coherentes, argumentos que
que se complementem, que expliquen bien las cosas, etcétera, etcétera. Tener una buena argumentación. Entonces, la retórica, que es la oratoria puesta en práctica, tiene que ver, es la elocuencia, la capacidad de hablar bien. Tiene como objetivo expresar ideas de forma más eficaz y bonita, siendo también responsable por el aumento de la capacidad de persuasión. Fíjense aquí en las palabras eficaz, bonita y persuasión. Se corresponde con la formulación de un pensamiento a través del habla y por eso depende en gran parte de la capacidad mental del orador. Y esto quiere decir que tiene que ser una persona que lea, que conozca, para que pueda entonces argumentar bien y pensar también rápido. Requiere un pensamiento listo, pronto. Entonces, fíjense aquí, objetivo, expresar ideas de forma más eficaz y bonita. No es simplemente hablar por hablar, mas que lo que la persona esté hablando sea también algo bonito. Es tan agradable, hace tan bien a nuestros oídos, por ejemplo, cuando escuchamos una música bonita. Cuando una música tiene una letra bonita también. Entonces, todo lo que es bonito es agradable al ser humano. A nuestros ojos también, cuando vemos las cosas bonitas de la naturaleza, esto nos encanta. Cuando vemos una obra de arte, sea cual sea que es bonita, esto nos encanta. Todo lo que es bonito encanta al ser humano, hace bien al alma humano. Entonces, cuando vamos a hablar, cuando vamos a predicar, cuando vamos a enseñar, también podemos hacer con que la enseñanza, la predicación, la información que vamos a dar, o sea, lo que sea también no solo algo eficaz, mas que sea también algo bonito, porque lo que es bonito va a se quedar en los oídos, en la mente de la persona, en la vida de la persona. Y esto tiene una gran capacidad de persuasión. Mire que cuando nosotros hablamos, no estamos simplemente hablando por hablar. Esto tiene que estar también muy claro. Si yo estoy aquí haciendo una clase para ustedes, no estoy aquí con el objetivo de simplemente dictar esta clase y pasarles las informaciones que son los contenidos de esta rama. No. ¿Cuál es mi objetivo en cualquier una de las clases que dicto? Es que ustedes aprendan y no solamente esto, que estén convencidos, persuadidos de estas enseñanzas y no solo esto, pero que también puedan poner en práctica por obras estas enseñanzas y transmitirla a otras personas. Que estas enseñanzas por medio de ustedes puedan llegar más adelante a tantas personas que necesitan de distintas informaciones que estudiamos aquí, ¿cierto? Aunque probablemente la oratoria sea más específica para ustedes y no para todas las personas, pero es importante que tengamos claro que cuando estamos hablando, cuando estamos predicando, cuando estamos evangelizando, cuando estamos enseñando, tenemos un objetivo, que es exactamente la persuasión. Convencer a la persona de algo que ella necesita. Entonces, y esto es bastante importante. La retórica fue popularizada a partir del siglo V a.C., como ya hablamos, por maestros peripatéticos. Esto viene de palabras griegas y esta palabra significa exactamente itinerantes. O sea, eran maestros que no eran fijos en un lugar. Ellos caminaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y en cada ciudad a donde llegaban, trataban de
em algum lugar, em las plazas ou em Grécia havia sempre os areópagos, que eram lugares específicos para os cidadãos e aonde as pessoas podiam discursar, transmitir suas ideias e seus conhecimentos, e vemos que Pablo foi exatamente a um lugar como esse, isso quando estuvo em Éfeso ou Atenas, não me acordo agora. Atenas, Deus desconhecido foi em Atenas. Então, ele foi exatamente a um lugar como este e aí ele hizo su discurso predicando el evangelio, hablando del Dios desconocido, el Dios que ellos no conocían. Y entonces era exactamente, podemos decir que Pablo, por ejemplo, y los apóstoles, la iglesia primitiva, pero principalmente los apóstoles eram exatamente estes maestros peripatéticos, ou seja, esses maestros itinerantes que aonde chegavam traíam suas enseñanças, hablavam suas enseñanças, obviamente formavam uma igreja e assim partiam para outros lugares, certo? E isto era uma prática de los filósofos, de los maestros griegos, 5 siglos antes del Senhor Jesucristo, antes de lo que hoy día se chama la era común, que es lo que es después de Cristo. Estes maestros itinerantes também eram conhecidos como sofistas. Los más conocidos de estos fueron Protágoras en el año 481 hasta 420 a.C., Gorgias 483 a 376 a.C. y Sócrates, ¿cierto? Estos tres fueron los más conocidos de estos tiempos. Durante mucho tiempo, la retórica fue una de las bases de la educación de los jóvenes y durante la Edad Media se enseñaba en las universidades, formando parte de las 3 artes liberales junto con la lógica y la gramática. La retórica tuvo también una fuerte influencia en áreas como la poesía y la política. Hoy día, por ejemplo, en las universidades no se estudia más la retórica, pero no solo durante la Edad Media, pero también muchos siglos después, antes de la era moderna, podemos así decir, la retórica era una materia de la universidad, una rama que los estudiantes tenían que estudiar. Y hasta la Edad Media y antes de esto también, con el desarrollo de la educación y de las escuelas, la educación de los jóvenes tenía como una de las materias principales exactamente la retórica. La oratoria puede ser una eficaz herramienta que se utiliza para propósitos tales como la información, persuasión, motivación, influencia, traducción o simple entretenimiento. La oratoria es uno de los elementos básicos en la unión de criterios y la comprensión y el estímulo de multitudes. Vamos a ver entonces lo que pasó en Grecia antigua. El arte de la oratoria nació en Sicilia a mediados del siglo V a.C., cuando la política de los tiranos dio lugar a la democracia. En el mundo griego, la oratoria llegó a ser una necesidad fundamental del ciudadano, que tendría que defender sus derechos en las asambleas. Y por eso vemos incluso hoy día porque los políticos, cuando van a hacer sus comicios, tienen que hacer un discurso, porque por medio de ese discurso, ellos tratan de convencer a las personas de que les dé el voto de que desean, ¿cierto? Entonces los griegos tuvieron un papel bastante importante y se aprovecharon mucho
esta ciencia, este arte, en verdad, no se llama como ciencia, pero como un arte, una arte. Y observe que era una necesidad fundamental de los ciudadanos, que en las asambleas tendrían que defender sus derechos. Entonces, el que sabía hablar mejor, argumentar mejor, era quien por fin vencía sus objetivos, lograba sus objetivos. Poco a poco começaram a surgir profissionais de la retórica. Los primeros abogados, que aún no representavam a sus clientes en la tribuna, pero orientavam sus discursos quando los escreviam, obligando a los clientes a memorizarlos para realizar una exposición correcta y obtener el éxito de la causa. Y ahí vemos como la oratoria, aunque no es así nombrada hoy día, sigue presente en las prácticas modernas, ¿cierto? Por ejemplo, el discurso de un abogado delante de un tribunal es un discurso de oratoria, es un ejercicio de la oratoria. El abogado que tiene mejores argumentos, que tiene mejor capacidad de influenciar a los que están ahí para juzgar las causas, va a lograr sus objetivos. Mientras que un abogado que no tenga esta capacidad desarrollada va a tener más dificultad para librar su cliente. Entonces, hoy día aún se utiliza la oratoria en muchas cosas, pero lamentablemente hoy día no se da la importancia que se daba antiguamente en esta enseñanza de cómo hablar bien. Ahora observen que cuál era el papel del abogado. El abogado escribía la defensa de la persona, porque era la persona misma que se defendía, no era el abogado. El abogado simplemente preparaba el discurso, hacía con que su cliente memorizase este discurso para que pudiera hacer la exposición de su defensa y de esta forma obtener éxito en su causa. Entonces, este era el papel del abogado en los primordios, en los comienzos. Entre ellos, Corax y Tías, que en el año 460 a.C. la definieron como el arte de la persuasión y comenzaron a sistematizar las reglas del discurso forense, o sea, del discurso que se utiliza en un foro, en un tribunal, para lo cual prescribieron 3 secciones: provimium, o proejos, agones o pleitos, y epílogos o epílogo, que quiere decir final, ¿cierto? Entonces, provimio o proejo son las introducciones, agones son los pleitos y epílogo es la conclusión. Entonces, estos dos caballeros aquí, en este año, fueron quienes sistematizaron las reglas de cómo debería ser un discurso delante de un tribunal. Los sofistas, ya vimos a poco que los sofistas eran exactamente los maestros itinerantes que enseñaban, etcétera, etcétera. El primer estudio sistematizado acerca del poder del lenguaje en términos de persuasión es atribuido al filósofo Empédocles en el año 444 a.C., del cual las teorías sobre el conocimiento humano servirían de base para la retórica. Los sofistas fueron responsables de un gran impulso en la evolución de la oratoria. Consideraban que, siendo la verdad relativa,
podría depender de la forma del discurso el que se presentara. Entonces, ellos se aprovechaban exactamente del poder que la oratoria tenía para hacer con que la verdad fuera lo que uno deseaba. Considerando que la verdad era relativa, entonces el que mejor lograba argumentar y probar las cosas era exactamente el que iba a ser considerado como el verdadero. Ellos se componían de grupos de maestros que viajaban de ciudad en ciudad, realizando apariciones públicas, discursos, para atraer a estudiantes, de quienes cobraban tasas para ofrecerles educación. Crearon las escuelas de retórica, que pasaron a ser frecuentadas por las personas que tenían necesidad de hablar en público. Platón no compartía las ideas de los sofistas y postulaba la existencia de una verdad absoluta, porque los sofistas decían que la verdad era relativa. Platón decía que existía una verdad absoluta incuestionable. Por lo tanto, el lenguaje sería fundamentalmente un medio de expresión de esa verdad y de las leyes de la moral. El foco central en sus enseñanzas se concentraba en el logos o el discurso, con enfoque en estrategias de argumentación. Los maestros sofistas alegaban que podían mejorar a sus discípulos, y aquí observen que mejorar está entre comillas, o en otras palabras, que la virtud sería pasible de ser enseñada. Una de las más famosas doctrinas sofistas es la teoría del contraargumento. Ellos enseñaban que cualquier argumento podría ser contrapuesto por otro argumento y que la efectividad de un determinado argumento residía en la verosimilitud o apariencia de verdadero, pero no necesariamente verdadero ante una determinada audiencia, ¿cierto? Entonces, observe cómo con el desarrollo de la oratoria era posible hacer con que algo que no fuera verdadero se pasara por verdadero y algo que fuera verdadero se pasara por falso. Dependía de la capacidad exactamente de la persona que tenía la responsabilidad de hablar. El término sofista tiene una connotación peyorativa en los días de hoy, pero en la Grecia antigua los sofistas eran profesionales muy bien remunerados y respetados por sus habilidades. De entre los griegos, aquí tenemos uno de los filósofos también, Aristóteles, que ya escuchamos ciertamente en muchas ocasiones. Él fue alumno de Platón. Es el autor del más importante tratado de la antigüedad sobre el tema. En su retórica, estableció como cualidades máximas para el estilo, la claridad y la adecuación de los medios de expresión al momento del discurso, ¿cierto? Entonces, las calidades máximas eran la claridad y la adecuación de los medios de expresión al asunto al momento del discurso. Relacionó los métodos de persuasión del jurado y la asamblea y los calificó en 3 categorías: los que inducen a una actitud favorable a la persona del orador, los que producen emoción y los argumentos lógicos y ejemplos. Entonces, los métodos o los argumentos que deberían estar presentes en un discurso eran exactamente estos: los que inducían a una actitud favorable, producían emoción y argumentos lógicos y ejemplos. Concordó con Platón
en cuanto a los aspectos morales de la retórica y distinguió tres tipos de discurso. El deliberativo, para ser pronunciado en las asambleas políticas, el forense, para ser oído en el tribunal, y el epidíctico o demostrativo, tales como panegirios, homenajes fúnebres, etc., que podrían ser enseñanzas o informaciones, homenajes y cualquier otro tipo de texto. Cada tipo de discurso se estructuraba según reglas propias para efectuar la persuasión. Observen aquí otra vez esta palabrita que se repite, ya hemos visto varias veces. Según Aristóteles, la persuasión es una especie de demostración, pues ciertamente quedamos completamente persuadidos cuando consideramos que algo nos ha sido demostrado. Aristóteles identificó tres clases de medios de persuasión que nombró ethos, pathos y logos. Primero, la persuasión se logra a través del propio orador, que por su carácter y forma como discursa, nos hace pensar que es creíble. Entonces, observe que quien estaba hablando era bastante importante, porque el carácter de la persona tenía un peso importante para que su discurso fuera creíble. Segundo, la persuasión puede venir de dentro de los propios oyentes, cuando el discurso despierta sus emociones. Ahí vemos también que las emociones es otro factor que los oradores utilizaban bastante para que pudiesen tocar las personas y de esta forma lograr que las personas se inclinaran a lo que ellos deseaban. Tercero, la persuasión se hace a través del propio discurso cuando prueba una verdad por medio de los argumentos adecuados. Entonces vemos aquí que el carácter de la persona tenía un peso importante para persuadir. Después, el apelar a las emociones también tenía otra importancia. Y por fin, ahí sí, por fin, el discurso mismo, la palabra hablada mismo y los argumentos adecuados lograrían el efecto, el convencimiento, la persuasión que el orador pretendía. Cada discurso combina los tres llamamientos, equilibrando o enfatizando el ethos, el pathos o el logos. Vamos a ver lo que es cada uno de estos. Ethos es la forma en que el orador convence al público de que está calificado para hablar sobre el asunto, cómo su carácter o autoridad pueden influir en la audiencia. Puede ser hecho de varias maneras, por ser una figura notable en el dominio en cuestión o por estar relacionado con el tema en cuestión. O sea, no quiere decir que en el momento del discurso la persona va a se presentar, hablar todo su currículo, decir quién ella es o no. Esta es una parte implícita, es una parte subjetiva o podemos decir una parte subliminar, que no va a estar presente en el discurso en sí, pero que está presente exactamente por la persona que va a proferir el discurso. Es la misma cosa, por ejemplo, si escuchamos hablar, nosotros que ya conocemos el pastor Eddie. El pastor Eddie tiene una influencia muy grande. Tiene un carácter, un ministerio más que comprobado. Y más allá, aún es doctor en varias áreas, tiene mucho conocimiento, mucho estudio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien dice a los que conocen, el pastor Eddie va a hablar, solo esto, el nombre de él, ya trae una credibilidad
grande ya hace con que las personas se pongan convencidas de que vale escuchar lo que él quiere decir, ¿cierto? Entonces, el ethos tiene que ver con el carácter, con el conocimiento, con quién la persona es, con la autoridad que la persona tiene para tratar de aquel tema, si de hecho conoce el tema. De la misma forma, por ejemplo, cuando vamos tener una charla, vamos a imaginar, de arqueología. Es distinto que yo haga una charla de arqueología, que no soy arqueóloga, y por ejemplo, el doctor Weinstübe o el doctor Adolfo Reutemann o cualquier otro que son arqueólogos. El peso y la autoridad que ellos tienen es muy distinto. Yo soy simplemente una profesora. Ellos son doctores, son personas que trabajan con esto y que estudian esto. Entonces, el ethos, aunque sea una parte del discurso que no va a estar expresado en las palabras, pero va a estar expresado en la persona que va a traer el discurso. El segundo elemento, el patos, el uso de llamadas emocionales para alterar el juicio del público. Se puede hacer a través de metáforas y otras figuras de retórica, de la amplificación al contar una historia o presentar el tema de una forma que evoca fuertes emociones en la platea, como ya hemos dicho también anteriormente. Y el logos, el uso de la razón y del razonamiento, ya sea inductivo o deductivo, para la construcción de un argumento. Los llamados a logos incluyen recurrir a la objetividad, estadística, matemática, lógica. El razonamiento inductivo utiliza ejemplos como la historia, mitos o hipotéticos para sacar conclusiones. El razonamiento deductivo utiliza generalmente proposiciones aceptadas para extraer conclusiones específicas. Argumentos lógicos, inconsistentes o engañosos se llaman falacias, ¿cierto? Entonces vemos que el discurso mismo efectivamente está exactamente aquí en esta tercera parte, que es el logos, que es el momento que la persona va a hablar. Pero antes de este discurso en palabras mismo, vemos que está el ethos, que es la autoridad de la persona que va a hablar, el carácter de la persona, y el patos, que es exactamente por medio del discurso apelar a las emociones de las personas. Vamos a ver otro que es Isócrates, llamado el padre de la oratoria, porque fue el primero en escribir discursos que servían de modelo para sus discípulos. Fue él quien implantó la retórica en el currículo escolar de Atenas. Observe que aunque la retórica empezó en distintos lugares, de distintas formas, con distintas personas, en verdad el que es considerado el padre de la oratoria es exactamente Isócrates. ¿Y por qué? Porque él fue quien implantó la retórica en el currículo escolar de Atenas. En verdad, él no inventó la retórica. La retórica ya había sido creada por alguien, pero él escribía discursos que servían de modelo para otros escribir en discursos y implantó esto como rama en la educación. Para él, la oratoria no era solo el arte de hablar en público o de persuadir. El estudio de la elocuencia constituía toda la formación intelectual y moral. Sus cartas y discursos compuestos para modelo muestran en él un ateniense preocupado por los males que afligían y amenazaban a toda Grecia,
y al mismo tiempo un artista atento a los bellos efectos de la estilística. Esta es una gran diferencia y cuando vamos a estudiar, por ejemplo, literatura, sea de qué idioma sea, creo que por ejemplo, en Brasil cuando se estudia la lengua portuguesa también se estudia la literatura. No sé si aquí en Chile pasa lo mismo, cuando se estudia lenguaje o la lengua española, la gramática de la lengua española, se estudia también literatura. Pero ¿por qué esta parte era importante? Exactamente porque la literatura tiene un lenguaje muy específico, muy distinto y por tanto muchas veces en un padrón muy elevado y por eso muy bonito también. Tenía estilo. Y ahí vemos los efectos de la estilística. Entonces, hoy día las personas hablan, como ustedes también ya saben, muy mal. Se utilizan muchas palabras inadecuadas, muchas cosas que en verdad no dicen nada. Y cuando alguien quiere hablar bien, lamentablemente hoy día es discriminado. Hoy día, por ejemplo, estamos en este problema de lenguaje neutral. Lenguaje neutral. Esto no existe. La gramática y la lengua tiene unas reglas y unas cosas que no tienen nada que ver con lo que quieren hacer hoy día. Entonces, y con esto que está pasando, se está perdiendo exactamente lo bonito de la lengua. Los efectos estilísticos, lo importante de la lengua, la esencia de la lengua se está perdiendo exactamente por esta, hablo, falta de retórica incluso en las escuelas con los profesores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que nosotros como cristianos deberíamos por lo menos, cada uno de nosotros, proponerse a tratar de hablar bien. Y hablar bien, hermanos, no quiere decir hacer un discurso que las otras personas no entienden, no. Quiere decir utilizar la lengua, en el caso aquí la lengua española, bien, conociendo sus reglas gramaticales y utilizando estas reglas gramaticales correctamente, pronunciando correctamente las palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante. Otro bastante conocido fue Sócrates. La naturaleza esencial del arte de Sócrates está en que parecía no querer enseñar a la gente. Por el contrario, daba la impresión de desear aprender con aquellos con quienes conversaba. A partir de la conciencia de la propia ignorancia, porque Sócrates es el dueño de esta frase, solo sé que nada sé, utilizaba como método no la exposición, sino la dialéctica. Ahora vamos a ver qué es la dialéctica. Arte del diálogo y de la discusión. Entonces, mientras la exposición es cuando uno hablaba, y generalmente era así, los sofistas, etcétera, los filósofos, las personas que trataban de se defender en las asambleas, hablaban, hacían una exposición, un discurso. Un discurso es, uno habla y todos los otros escuchan. Pero el método de Sócrates tiene una innovación porque él deja este método de exposición a donde el profesor simplemente hablaba y los alumnos tenían que aprender todo lo que era dicho. Y él pasa entonces a utilizar un método que se llama dialéctica, que es la arte del diálogo o la discusión, que podía asumir distintas formas. Por ejemplo, la ironía socrática, con la que alegaba ignorancia en asuntos que los demás se creían profundos conocedores, solo para demoler sus opiniones, llevando el interlocutor a la contradicción
y de modo a purificar el espíritu de ideas falsas y prejuicios. Al pasar por ignorante, Sócrates obligaba a la persona a usar el sentido común. Él no dudaba en actuar de ese modo en la plaza de la ciudad. Entonces, una de las cosas que Sócrates hacía era exactamente la ironía. Él se hacía de ignorante y empezaba a hacer preguntas a las personas a quien deseaba enseñar, y hacer preguntas, y las personas que se consideraban conocedoras tenían que contestar. Pero las preguntas que Sócrates hacía, por fin, llevaban el interlocutor a la contradicción y a la conclusión, muchas veces, de conceptos que eran equivocados, o que por lo menos Sócrates quería que entendieran que era equivocado, ¿cierto? Entonces, esta era una de las metodologías, de la metodología que Sócrates utilizaba. Y cuando vemos, por ejemplo, los escritos de Pablo, encontramos que él utilizó mucho de este estilo de Sócrates. Cuando se lee, por ejemplo, Romanos y todas las otras cartas, vamos a ver que Pablo siempre hace una pregunta. Él utiliza mucho las preguntas. Pero como es un texto escrito, él no está teniendo la oportunidad de escuchar la respuesta de las personas, él mismo contesta sus preguntas. Pero él utiliza este método dialéctico de Sócrates, de llevar las personas a llegar a la conclusión que deben llegar, a convencerse de las cosas que deben convencerse por medio de las preguntas. Otra cosa que Sócrates utilizaba fue la llamada maiêutica, una alusión a la profesión materna, por la cual Sócrates auxiliaba al interlocutor a encontrar la respuesta por medio de un trabajo de reflexión. En otras palabras, Sócrates veía como su tarea ayudar a las personas a dar a luz. Por eso, maiêutica, la comprensión correcta, ya que el verdadero entendimiento debe venir del interior. No puede ser transmitido por otra persona. Y solo el entendimiento que viene de dentro puede llegar al verdadero conocimiento. Esta era la concepción que la filosofía que Sócrates tenía, y era de esta forma que él trataba de enseñar y de convencer las personas a que llegasen al verdadero conocimiento o al conocimiento que él deseaba. La vida y el pensamiento de Sócrates fascinaron a los filósofos occidentales como Rousseau, Kant y Hegel, al mismo tiempo que generó un rechazo en Nietzsche, que veía en él el aniquilador del mito en nombre de la razón. Otro filósofo de los griegos que tiene bastante que ver con la oratoria fue Demóstenes. Considerado el mayor orador de todos los tiempos, sus discursos sirvieron para formar otros grandes oradores que buscaban imitar su asombrosa variedad de ideales y riquezas fraseológicas, donde armonizaba frases largas y breves. Según consta, para superar la deficiencia de aliento, declamaba poemas a correr laderas arriba. Para corregir defectos de dicción, hablaba con guijarros en la boca. Para acostumbrarse al bullicio de las masas, discursaba en la playa. Para perfeccionar el estilo, pasó meses encerrado en un sótano a copiar las historias de Tucídides. Entonces observamos que Demóstenes tenía algunos problemas para hablar, problemas de dicción, problemas de aliento porque se cansaba mucho, y lo que él hacía, él trató de trabajar para
superar, para vencer todas las deficiencias que tenía. Mire, para superar la deficiencia de aliento, declamaba poemas corriendo laderas arriba. Los defectos de dicción, hablaba con guijarros en la boca. Entonces, hay muchos ejercicios, no sé si vamos a lograr a ver algunos más adelante, que ayudan a que la persona pueda pronunciar bien las palabras. Hay personas que tienen de verdad problemas de dicción, no logran hablar determinadas letras. Y todo esto, existen ejercicios que pueden ayudar a corregir los problemas de dicción que uno tiene. Y así adelante, para poder lograr ser un buen orador, trató de prepararse y perfeccionarse para eso. Y mire que él fue considerado el mayor orador de todos los tiempos. Tuvo bastante influencia, aunque tenía todas estas deficiencias. De estilo terso, con todos los tonos de la pasión y del sarcasmo, donde la lógica de los argumentos y la vehemencia del lenguaje, rica de imágenes espontáneas, crecen juntas para culminar en momentos de inexcusable patético. Demóstenes fue ante todo sincero en su patriotismo, sus afecciones y sus odios. Ahora vamos a pasar un poco al mundo romano. La Roma republicana adoptó la teoría aristotélica y en su sistema legislativo y judicial atribuía gran importancia a la oratoria, disciplina básica en su sistema de educación. La práctica de la retórica disminuyó en el periodo imperial como consecuencia de la pérdida de las libertades civiles. Los mayores oradores romanos fueron Cícero en el siglo I a.C. y Quintiliano un siglo después. Vamos entonces ver un poco, conocer un poco de Marcos Cícero. Fue el mayor orador romano que desde muy joven se preparó para el arte de hablar en público. A los 10 años, su padre lo entregó a 2 profesores de oratoria. A los 14 años, inició su aprendizaje de retórica en la escuela del rector Plocio. A los 16 años, inició la práctica de la oratoria, observando a los grandes oradores de su época que se enfrentaban en la defensa de sus ideas. Cícero tuvo una vasta producción literaria en el arte de la palabra sobresaliente. Y ahí tenemos el nombre de algunas de sus obras: De Orate, De Oratore, Orato, Brutus, Oratoria y Partitiones. Todas palabras que vienen del latín. Quintiliano. Considerado el honor de la magistratura romana, el orador y escritor Quintiliano fue abogado y profesor famoso al inicio de la era cristiana y dejó obra definitiva sobre el arte de la oratoria. La obra que lo celebró, De Institutiones Oratoria, tratado sobre la oratoria, fue publicado en 12 volúmenes hacia el año 95 después de Cristo. En él, Quintiliano pretendió resumir su experiencia y trazar un itinerario seguro para la formación cultural de los romanos de la infancia a la madurez. Sin embargo, la obra sobrepasa esos límites. La retórica romana elaboró las prácticas griegas y desarrolló un proceso de composición del discurso en 5 fases: la invención, elección de las ideas apropiadas, la disposición, manera de ordenarlas, la elocución,
que se refería al uso de un estilo apropiado, la memorización, que ya sabemos qué es, y finalmente la pronunciación. La retórica se estructuraba así como una técnica mecanicista de construcción del discurso. La retórica fue también practicada por los teólogos cristianos que en cuanto al contenido seguían con fidelidad las doctrinas dictadas por la Iglesia, aunque imitaban el estilo de los autores clásicos. En torno al siglo XVI se aplicaba a la redacción de cartas. Observe que hasta este punto la retórica llegó. Me acuerdo que cuando yo estudiaba, cuando yo era niña, en la escuela nosotros aprendíamos a escribir cartas. Cómo debería ser la estructura de una carta. Hoy día nadie sabe más lo que es una carta, pero incluso para la escritura de las cartas era muy importante la retórica. Y exactamente por eso vemos como Pablo escribió y como los otros todos lograron a escribir, porque exactamente las cartas tenían un papel muy, muy importante en la comunicación y en el registro de las ideas de aquel entonces. Bajo la influencia del humanista francés Petrus Ramos, se redujo principalmente a cuestiones de estilo y se convirtió en una colección de figuras de lenguaje. A partir de entonces, ganó la fama de ser mera ornamentación formal sin contenido. Fue relegada a las escuelas para la enseñanza del latín y permaneció por 3 siglos sin mayores cambios. Importancia y fines de la oratoria. En el año 450 a.C., el pensador ateniense Péricles acuñó magistralmente la frase: el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Frase inmortal que hoy cobra alarmante vigencia. Aunque hemos visto aquí que la oratoria durante mucho tiempo quedó esquecida, olvidada, vemos que hoy día, vamos a ver que hoy día la oratoria cobra otra vez una gran importancia, porque estamos exactamente lo que llaman en la era de la comunicación. Al verificar las estadísticas, comprobamos que en nuestro medio son escasas las personas que tienen la habilidad de hablar con efectividad y firmeza, a fin de transmitir sus pensamientos y impresiones sin que el miedo les paralice el cuerpo, cuando están frente a un público numeroso y variado. Es importante recordar que el hombre es el único ser viviente que habla y que la palabra es uno de los dones más extraordinarios que posee. Este le permite manifestar la prodigiosa riqueza de su alma y establecer relaciones con sus semejantes. Por ello, llama la atención que en los centros escolares y de educación superior no se ponga especial atención a la enseñanza de la expresión oral. Lamentablemente en las escuelas se enseña mucho, o por lo menos deberían enseñar a escribir, a leer, a contar, a hacer cálculos, pero no se enseña a hablar. Y esta es una gran deficiencia que encontramos hoy día en muchos jóvenes. Los jóvenes, los niños, los adolescentes no logran expresar de manera clara sus pensamientos. La gran mayoría de las personas no logra organizar sus pensamientos, expresar sus pensamientos de una forma lógica, de una forma comprensible. Y esto está exactamente por esta gran deficiencia que estamos viendo aquí. El arte de la palabra oral se ha constituido paulatinamente y a través de los siglos en un patrimonio cultural sin dueños ni fórmulas mágicas.
de tal forma que ha sido conceptualizada acertadamente como el arte de hablar en público. Toda vez que el orador combina armoniosamente ademanes, gestos, expresión verbal y corporal, encauzando todo ello a cumplir cabalmente los fines que ella conlleva, es decir, persuadir, educar, conmover y agradar. Los fines de la oratoria. Es importante precisar que la oratoria como ciencia o arte tiene una serie de propósitos que anhela alcanzar a través de su práctica efectiva. En esencia, 4 son los fines de la oratoria. Primero, persuadir. Implica convencer a otras personas de que nuestras opiniones y ideas son las correctas y moverlas a la acción de acuerdo con ellas. Involucra también la motivación para que otros realicen lo que en el fondo muchas veces no quieren hacer. La persuasión se orienta a la voluntad de los receptores. Por ello podemos decir que es la actividad de convencer a nuestros semejantes para que tomen una decisión o hagan una acción determinada. Enseñar, este es otro objetivo de la oratoria. Entonces, el primer objetivo, como vimos, es persuadir, convencer a la persona de algo. El segundo es enseñar. Comprende la acción de transmitir a alumnos o discípulos conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada. Esta transmisión pedagógica se realiza en sesiones académicas, debates o incluso en una práctica común. Aquí la oratoria se orienta a la inteligencia de los receptores. Su propósito es comunicar no solo las noticias cotidianas, sino transferir conocimientos de todo tipo por medio de un emisor y o profesor, ya sea de manera formal o informal. Entonces, volviendo otra vez aquí, el persuadir tiene que ver con la voluntad de la persona, de los receptores. El enseñar tiene que ver con la inteligencia de quien está nos escuchando. El otro objetivo, el tercero, es conmover. Involucra provocar por intermedio de la oratoria determinados sentimientos, pasiones y emociones en el espíritu de las personas que escuchan nuestras palabras. Estas emociones también las puede crear un orador a través de sus palabras, siempre y cuando estas lleguen a la fibra interna del público oyente. Si logramos conmover a nuestro público, podemos cautivarlo y comunicarle satisfactoriamente nuestros sentimientos. Entonces, el tercer objetivo, que es el conmover, apela a las emociones de los oyentes. Y el cuarto objetivo es agradar. Agradar es crear belleza con la palabra hablada, es decir, producir en el alma ajena un sentimiento de placer con fines determinados. La oratoria como entretenimiento se orienta al campo del sentimiento. Por eso, cuando leemos un libro de chistes o espectamos un programa humorístico, sentimos que perdemos todo contacto con la realidad, reímos y nos alegramos. Esto es simplemente un ejemplo, porque hay otras formas en que el discurso, el orador puede agradar. Por ejemplo, cuando cuenta una historia, cuando declama una poesía, cuando canta algo. Entonces hay muchas formas de agradar al público por medio de la oratoria. La oratoria también tiene este objetivo, que es agradar, que tiene que ver con el entretenimiento y que por tanto apela al
sentimiento de las personas, causando alegría y placer en lo que están escuchando. ¿Ok?